Imagina un sacerdote que gana 7,000 pesos al mes y de ahí tiene que mantener a sus padres ancianos y enfermos, además de un hermano discapacitado. Suena como algo poco común, ¿verdad? Pues la realidad es que estas situaciones son más frecuentes de lo que pensamos. Aunque los sacerdotes no tienen hijos, muchas veces son el único sustento de sus familias, enfrentando una carga económica y emocional que pocos consideran. ¿Cómo lo logran con ingresos tan bajos? ¿Y qué sucede con ellos al envejecer o enfrentar problemas de salud? Analizaremos sus ingresos y hablaremos de las dificultades que enfrentan debido a sus sueldos tan limitados. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. ¿Cuánto gana un sacerdote en México? En promedio, un sacerdote católico en México gana 7,870 pesos mensuales, una cifra que puede parecer sorprendentemente baja si la comparamos con el salario promedio de un profesionista en México, que ronda los 15,000 pesos al mes. El ingreso de los sacerdotes depende mucho del lugar donde trabajan. En Puebla, un sacerdote puede ganar hasta 20,900 pesos mensuales, gracias a las aportaciones de parroquias en zonas urbanas con mayor capacidad económica. En Quintana Roo, el ingreso puede ser tan bajo como 870 pesos mensuales, especialmente en comunidades rurales donde la recaudación semanal es mínima. Imagina esto, un sacerdote en una parroquia rural puede pasar semanas sin recibir una colecta suficiente para cubrir sus necesidades básicas y muchas veces depende de donativos en especie, como comida o ropa usada, para sobrevivir. Además de las diferencias geográficas, los ingresos también varían según la posición jerárquica dentro de la Iglesia. Obispos, con responsabilidades administrativas y supervisión de varias parroquias, pueden ganar hasta 30,000 pesos mensuales o más, dependiendo de los recursos de la diócesis. Cardenales y altos jerarcas, con mayores responsabilidades sociales y políticas, su ingreso puede alcanzar los 50,000 pesos mensuales, financiados por recursos diocesanos o el Vaticano. Sin embargo, estas cifras no reflejan las realidades de la mayoría de los sacerdotes, que trabajan directamente con comunidades vulnerables y con recursos muy limitados. ¿De dónde sale su sueldo? A diferencia de otros países donde el Estado financia a la Iglesia, en México los sacerdotes dependen completamente de los ingresos generados por sus parroquias. Estos recursos provienen de colectas y donativos durante las misas. Ofrecimientos por sacramentos como bautizos, bodas y funerales. Actividades adicionales, rifas, ventas de artículos religiosos y eventos comunitarios. En parroquias rurales o comunidades marginadas, las colectas semanales suelen ser tan bajas que apenas alcanzan para cubrir el mantenimiento básico de la iglesia. Por ejemplo, en un pequeño pueblo de Oaxaca, un sacerdote puede recibir cobros semanales de apenas 500 pesos, insuficientes para pagar electricidad, agua y otros servicios. En casos extremos, los sacerdotes han tenido que recurrir a trabajos manuales, como la agricultura o la carpintería, para complementar su sustento. ¿Es un salario justo? La gran pregunta, ¿deberían ganar más? Pensemos en sus responsabilidades. Atender espiritualmente a su comunidad, un sacerdote no solo celebra misas, también escucha problemas personales, da consejos y guía espiritualmente a cientos de personas. Estar disponible 24/7, a diferencia de un profesionista que trabaja 40 horas a la semana, los sacerdotes atienden emergencias espirituales, como acompañar a moribundos o realizar funerales inesperados. Liderar labores sociales, muchos gestionan comedores comunitarios, refugios para personas en situación de calle o actividades para jóvenes, todo con recursos mínimos. Por ejemplo, en Chiapas, un sacerdote administra un comedor para niños indígenas, financiado casi exclusivamente con donativos locales. Esto añade una carga económica y emocional que no está reflejada en su salario. ¿Qué pasa si su parroquia no genera dinero suficiente? Cuando una parroquia no recauda lo necesario, los sacerdotes enfrentan problemas graves. Trabajos secundarios. Algunos han recurrido a actividades como dar clases en colegios, aunque esto puede ser complicado debido a su carga de trabajo. Reducción de gastos personales. En parroquias rurales, muchos sacerdotes viven en casas parroquiales con instalaciones muy precarias, sin agua corriente o electricidad constante.
Un sacerdote en Veracruz contó que, durante la pandemia, la falta de misas presenciales lo dejó prácticamente sin ingresos. Para sobrevivir, tuvo que vender productos religiosos y dependientes de la caridad de su comunidad. Esto refleja la vulnerabilidad económica de muchos clérigos en situaciones de crisis. ¿Qué sucede con ellos cuando son ancianos o enfermos? Una pregunta poco conocida: ¿qué pasa con los sacerdotes cuando ya no pueden trabajar? Casas de retiro. Algunas diócesis cuentan con casas de retiro para sacerdotes mayores, pero estas son limitadas y no existen en todas las regiones. Atención médica. Solo algunas diócesis ofrecen seguros médicos privados. En zonas rurales, muchos sacerdotes enfermos dependen de colecciones específicas para pagar sus tratamientos. Un sacerdote en Jalisco, que dedicó 40 años a su parroquia, tuvo que vivir con su familia tras sufrir un derrame cerebral porque su diócesis no tenía los recursos para apoyarlo. Este tipo de situaciones plantea preguntas sobre si la Iglesia debería implementar sistemas más sólidos para cuidar a sus sacerdotes mayores. Sacerdotes misioneros, salario y condiciones. Los sacerdotes en misiones, especialmente en África o zonas de desastres, enfrentan condiciones aún más desafiantes. Ingreso mínimo. Su sostenimiento depende de donativos internacionales y diócesis. En promedio, reciben entre 2.000 y 5.000 pesos mensuales, destinados solo a necesidades básicas. Condiciones extremas. Enfrentan enfermedades como malaria, conflictos armados y pobreza extrema. Un sacerdote mexicano en Sudán del Sur trabaja en una misión donde debe recorrer hasta 50 kilómetros a pie para visitar comunidades remotas. Su sueldo apenas cubre alimentos básicos, y a menudo depende de la caridad de los mismos fieles que él asiste. ¿Tienen derechos laborales? Los sacerdotes en México no están inscritos en el IMSS ni tienen derechos laborales tradicionales porque su trabajo es considerado una vocación, no un empleo. Esto significa que no tienen acceso a prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones o jubilación. Seguridad social. Depende de su diócesis para cubrir necesidades médicas o de retiro. Esto deja a muchos sacerdotes vulnerables en la vejez o ante problemas de salud, especialmente si su comunidad no tiene recursos para ayudarlos. ¿Qué pasa cuando un sacerdote debe sostener a su familia? Aunque los sacerdotes no tienen esposas ni hijos, muchas veces deben apoyar económicamente a familiares como padres ancianos o hermanos con discapacidad. Su bajo ingreso complica esta situación, ya que suelen ser el único sustento en casos de enfermedad o emergencia familiar. Diócesis o parroquias locales a veces organizan colectas para emergencias, aunque no siempre es suficiente. Feligreses. En comunidades solidarias, algunos fieles aportan ayuda económica o en especie. Red personal. Los sacerdotes a menudo recurren a amigos o familiares para enfrentar estas cargas. Estas responsabilidades generan un peso emocional y económico significativo, que desmonta la idea de que los sacerdotes no enfrentan problemas cotidianos. Esta realidad plantea la necesidad de un sistema más estructurado que los apoye en estas circunstancias. Conclusión. Es justo el sistema actual que deja a muchos sacerdotes en la incertidumbre económica, especialmente cuando envejecen o enferman. A pesar de su vocación de servicio, la Iglesia enfrenta el desafío de garantizar una mejor atención a sus sacerdotes, quienes dedican su vida a servir a sus comunidades. En Vive tu Fe, queremos invitarte a reflexionar sobre este tema y compartir tus opiniones. ¿Qué piensas tú? ¿Debería haber un sistema más sólido para apoyar a los sacerdotes, especialmente en las parroquias pobres? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal para seguir explorando temas de fe y vida. Nos vemos en el próximo video.